Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este videocurso de los 12 pasos para una sanidad total. Mi nombre es Gamaliel Sosa, el pastor de la iglesia El Camino. Y bueno, hoy vamos ya con nuestra segunda clase de los 12 pasos para la sanidad total. Gracias por seguir avanzando, por lo cual te animo a que no desistas. Quiero animarte, sigue avanzando. Tu sanidad está más cerca y más cerca y no podemos desistir. Por lo cual, gracias por seguir avanzando y vamos avanzando juntos y creciendo juntos y aprendiendo juntos. Bueno, hoy vamos a ver la clase 2 de los 12 pasos y no quiero comenzar sin primero seguir con estas recomendaciones. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Prepara tu Biblia y tu libreta de anotaciones. ¿Ya te diste cuenta? La clase anterior ocupamos la libreta. ¿Para qué? Para nosotros anotar y te servirá para hacer las dinámicas. Así que te animo, reserva ahí, también reserva tu tiempo. Si ahorita tienes mucha distracción y no has reservado tiempo o quieres ver el video por pausas, mejor haz la pausa ahorita y cuando tengas el tiempo de 35 minutos aprox, es menos, pero intenta evitar esas distracciones y este va a ser un buen resultado. Bueno, descarga la guía y cuestionarios en PDF que se te proporcionan por medio de WhatsApp. Ya sabes cómo funciona esto. También, cuando termine el video, responde a las preguntas que verás en el archivo que se llama Dinámicas. Te animo a que lo hagas para que podamos seguir avanzando. Muy bien. Bueno, la clase 2. ¿De qué vamos a hablar la clase 2? Bueno, la clase 2 vamos a hablar de sanidad de los hábitos pecaminosos. Ojo con esto, no solamente vamos a hablar del pecado, sino que hay hábitos que se pueden convertir o ya son hábitos pecaminosos. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos a profundizarnos acerca de esto. Bueno, Colosenses capítulo 1, verso del 13 al 14, en la versión Palabra de Dios para Todos nos dice, Dios nos creó o Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice este versículo? Que por medio de Jesús nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. No hay perdón de pecados por ningún otro motivo, otra situación o alguien más, solamente por medio de Jesús. Él es el que nos perdona de nuestros pecados. Por eso tenemos que acercarnos a Él confiadamente. Bueno, muchos cristianos siguen siendo esclavos de los pecados y yo creo que también de hábitos en los cuales participaban antes de conocer a Cristo. Por medio de este estudio queremos ayudarte para que seas libre de los pecados que se han convertido en costumbres en tu vida. Y estás esclavizado. ¿Sabes qué sucede? Que a veces vivimos esclavizados de estos pecados o de estos malos hábitos. Y yo quiero que nos quede bien en claro esto. Un mal hábito nos puede llevar a pecar. Un mal hábito no soluciona, un mal hábito arraigado que no hemos trabajado para romperlo. Seguimos siendo esclavos de esos malos hábitos, nos pueden llevar a pecar. Aunque ya hayamos pasado nuestro encuentro y hayamos tirado todo ahí en el encuentro, esos malos hábitos todavía nos pueden traer muchos problemas. Muchos solo han tenido la experiencia de conversión. Eso es lo que le ha pasado a muchas personas. Han tenido la experiencia de conversión, han recibido a Jesús como su Salvador, pero no han logrado total libertad de su pecado porque no han tenido un verdadero arrepentimiento. Aquí está la clave, el arrepentimiento. No han tenido un verdadero arrepentimiento. En esta clase y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver cómo penetrar a nuestro corazón y cómo llegar a un verdadero arrepentimiento. Bueno, mira, aquí está. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Todo comienza con la confesión. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo empieza esto? Con un
verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento es una confesión. Es confesar nuestros pecados. Sé que ya lo hicimos en el encuentro, pero es ahora tener ese hábito de confesar nuestros pecados, de entender que ese mal hábito nos va a llevar a problemas. Mira, confesar no es simplemente decir, ¿verdad? Lo lamento o lo siento o decir, ay, es que no sé, no me di cuenta. Confesar es admitir el pecado. Es decir, yo lo hice. Eso es confesar. Muchas personas tienen el mal hábito de darle vueltas al asunto y no confiesan, o sea, no dicen yo lo hice, es cierto, me equivoqué, estoy mal en esta área. Y ese es un mal hábito, el engaño, el orgullo, la soberbia, que después veremos más adelante. Eso nos limita nuestra relación con Dios. Mira, el camino a la libertad del pecado es la confesión. Ojo con esto, muy importante. Y el arrepentimiento, es decir, dejar el pecado. Por eso puse esta imagen aquí de esta mujer dándole una así, o sea, diciendo no más pecado, no más, ya le pongo una pausa. Eso es el verdadero arrepentimiento. No solamente muchos creen que el arrepentimiento es tener una experiencia de revolcarse, de llorar y, ya, y te revuelcas en el piso y lloras y prometes y dices, ahora sí, ya voy a cambiar. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. El arrepentimiento es dejar, poner una pausa, poner total pausa, decir, ya me alejo, dar vuelta por completo a la voluntad de Dios y decir, yo camino en la voluntad de Dios. Eso es lo que queremos lograr en esta enseñanza. Bueno, el verdadero arrepentimiento. Veamos, ¿qué incluye el verdadero arrepentimiento? Si ya vimos que el arrepentimiento y la confesión es la clave para cambiar y es la clave para la libertad de los pecados y de los hábitos pecaminosos, el verdadero arrepentimiento pues involucra cambiar. Bien, número uno, vamos a ver, número uno, es reconocer que hemos pecado, confesar esos pecados y pedir perdón. A lo mejor tú dices, es que ya, pastor, en el encuentro ya pedí perdón, pero estoy seguro que hay todavía algunos pecados, algunas situaciones que saliste del encuentro y dices tú, ay, esto no lo dije, no lo mencioné. Bueno, reconocer que hemos pecado. No le tienes que dar vuelta, no tienes que culpar a alguien más. No, es reconoce que has pecado. Confiesa el pecado y pide perdón. Dos, sentir tristeza y dolor. Sentir el redarguir del Espíritu Santo por el pecado, por lo que ese pecado, por lo que nuestro pecado le ha causado a Dios y a otros. Debes de sentir no solamente ese remordimiento, sino de realmente decir lo que yo he hecho, lo que yo he hablado, lo que yo dije, ha lastimado a Dios, pero también a otras personas. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando empiezas a entender que tus malos hábitos, que tus pecados, no solamente te han lastimado a ti, han lastimado a Dios y a otras personas. Tres, apartarnos del pecado y de todo lo que nos lleva a pecar. Eso es el verdadero arrepentimiento. Apartarnos del pecado y todo lo que nos lleva a pecar. Cuatro, renunciar al pecado. Romper toda atadura pecaminosa y renunciar a todo demonio que tenga derecho sobre nosotros por causa de ese pecado. Te animo a que lo hagas. Por eso es bien importante que hagas tus dinámicas. Es bien importante que leas el material. 5. Romper la maldición o las consecuencias que ese pecado haya tenido sobre nuestra vida o nuestra familia. Reconozcamos que muchos de nuestros malos hábitos o nuestros pecados han lastimado y han traído maldición a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Bueno, rompe toda esa maldición. Eso es el arrepentimiento. 6, odiar el pecado. Es odiar el pecado, es estar en contra del pecado, no apapacharlo, sino odiarlo. 7,
hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que yo te decía, no solamente basta con prometer que vas a cambiar, no solamente basta con prometer de que algún día que crean en ti, que tú le digas a la gente o le digas a Dios, Señor, dame la oportunidad, cambiaré. No, no, no. Ya, empieza ya a cambiar, a generar esos frutos dignos de arrepentimiento. 8, crear el hábito. Esto es muy importante. Te quiero animar a que lo hagas. Crear el hábito de confesar nuestros pecados todos los días. Todos los días. Confesar nuestros pecados. No te relajes, no te des a la relajación. Todos los días hemos pecado, todos los días voy a confesar mi pecado. Muy bien. Ahora, veamos algunos malos hábitos y hábitos pecaminosos. Bueno, el orgullo. Ay, ay, ay. El orgullo es lo contrario a la humildad. Es creernos mucho más de lo que somos. Mira, es una estimación excesiva de nuestro valor. Ese es el orgullo. Tal como aparece ahí en la imagen. Te sientes más que otros. Sientes que otros tal vez no valen como tú crees que vales. El orgullo nos separa de Dios. ¿Sabías que el orgullo fue el pecado por el cual Satanás bajó del cielo? Fue expulsado del cielo. Orgullo, rebeldía. Pero bueno, vamos ahí. ¿Qué implica esto del orgullo? Ok, bueno, aquí están estas cosas. El orgullo se cree, mira, la persona orgullosa, aquí están los síntomas. El orgulloso se cree perfecto, por eso critica a todo el mundo. Se creen perfectos, por eso critican a todo el mundo. El orgulloso no aprende de otros, ni es capaz de reconocer cuando es que otra persona tiene la razón, sino que están ahí. ¿Ves cómo son malos hábitos que a veces traemos y ni cuenta nos damos? O a veces sí nos damos cuenta, pero no queremos solucionar. Otra, el orgullo quiere ser Dios para no necesitar a Dios. O sea, la gente orgullosa, la gente que batalla con el orgullo, con este mal hábito, les cuesta trabajo depender de Dios y de otras personas también. Por eso es importante romper con todo orgullo. Otro mal hábito que nos rompe muchas cosas, la crítica y el enojo. Muchos, así parecemos como este dibujo. Criticamos y nos enojamos. Mira, criticar a quienes nos rodean y enojarnos con los demás es para muchos una manera de ser. Y yo lo he escuchado y sé que tú te identificarás. Dicen, así soy. O así somos los Pérez. O así somos los Sosa. Ah, no, se me subió lo Hernández. Se me subió lo Sosa. Ay, es que se me subió el apellido, como decimos, ¿ah? Sin embargo, no es así. La Biblia enseña algo muy distinto. Nos dice que es pecado. La crítica y el enojo es pecado. Así que si tú tienes el mal hábito de estarte enojando continuamente con la gente, con el esposo, la esposa, los hijos, los compañeros de trabajo, si tienes ese mal hábito, rompe con eso, porque eso es pecado. La Biblia nos dice que es pecado. Dios nos llama a amar a los que nos rodean, a buscar la unidad y a hacer testimonio del amor que el Padre derramó en nuestro corazón. Así que, ojo con esto. Otro pecado tremendo, la rebeldía, un mal hábito. Somos rebeldes. Y mira, esto es tremendo. La rebeldía hizo que el diablo cayera del cielo, fuera expulsado. Y la rebeldía arrastra con personas. Y no solamente contigo. La rebeldía arrastra con tus hijos. La rebeldía arrastra con las iglesias. Han sido duramente lastimadas las iglesias por este espíritu de rebeldía. Las familias. ¿Cuántos hijos rebeldes? ¿Cuántas esposas o esposos rebeldes? ¿Cuánta sociedad se ha lastimado por la rebeldía? Rebelarnos en contra de Dios y de su autoridad delegada es cosa grave. La desobediencia le da al enemigo permiso para atacarnos. Wow. La Biblia dice que debemos someternos y aquí hay varios puntos que tú y yo vamos a ver acerca de lo que dice la palabra de Dios. Número 1, someternos a Dios. Santiago 4:7 me dice, sométanse a Dios.
Hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tu palabra, dice Daniel capítulo 9, verso del 5 al 9. Someternos a Dios es lo número 1. 2, al gobierno. Sí, claro que sí, al gobierno. Romanos 13, verso del 1 al 7. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Todo el que se opone a la autoridad se rebela, esto es tremendo, contra lo que Dios ha instituido. Primera de Pedro 2, 13 al 14. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. ¿A quién más me tengo que someter? A los padres. Y no importa que tú ya seas casado y que tú ya tus papás, ya estás casado, tienes hijos, aún así tus padres siguen siendo una autoridad espiritual. Tal vez ya no es una autoridad directa hacia ti, hacia tu persona, pero sigue siendo una autoridad espiritual. Pero y si estás en casa, claro, con más razón. Mira, Efesios 6, verso del 1 al 3. Obedezcan en el Señor a sus padres para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Proverbios 6, verso del 20 al 23. Obedece el mandamiento de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Ojo con esto, obedecer a los papás. ¿A quién más tengo que someterme? Al esposo y a la esposa, viceversa. El esposo debe aprender a someterse a su esposa en amor y la esposa a someterse a su esposo. Mira, Efesios 5, 21, verso 21 al 24 y luego el 33. Esposas, sométanse a su esposo como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa. Esposo, amen a sus esposas. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y que la esposa respete a su esposo. Luego dice, 1 Pedro 3, verso del 1 hasta el 47, solo viendo algunos versículos. Esposa, sométanse a sus esposos. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando a cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del gran don de la vida. Así nada les estorbará en sus oraciones. Tremendo. Así que esto es clave. Otro, ¿a quién me tengo que someter? A los pastores y líderes de la iglesia. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Hebreos 13, 17. ¿Cuántos dolores de cabeza te vas a ahorrar si aprendes a someterte a tu pastor y a los líderes que Dios ha instituido por medio de la autoridad pastoral? Uno como pastor instituye y pone a los líderes porque uno ora y uno escucha la voz de Dios. No creas que uno los pone nada más porque nos caen bien y todo, es porque vemos frutos y porque Dios, uno ora. Yo me pongo a orar antes de poner a algún líder en una posición para que Dios sea el que guíe. Por eso es importante sujetarnos a nuestros pastores, a nuestro pastor y a nuestro líder. ¿A quién me tengo que sujetar? A la Biblia, claro que sí. A la palabra de Dios. Lucas 11, 28. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Eso es importante. ¿A quién me tengo que sujetar también? A los jefes de trabajo, a los jefes, a los maestros, a todo aquel que represente autoridad. Donde yo me mueva, me voy a someter. Primera de Pedro 2, 18. Sométanse, dice, sométanse con todo respeto a sus amos. 1 Pedro 2:18. Importante. Colosenses 3:22 al 24. Trabajen de buena gana como para el Señor. Interesante esto, ¿verdad? La rebeldía. Bueno, hablemos de la restitución, que es muy importante. La restitución. Bien, restitución. ¿Qué es restituir? Restituir es restaurar el daño que nuestro pecado le ha ocasionado a otra persona. El verdadero arrepentimiento incluye restitución, o sea, es devolver, es ese daño que yo ocasioné por el pecado, por ese mal hábito, yo entonces voy y restituyo, es como regresar eso que yo sé que hice mal. Ahora hay algo interesante, sin restitución no hay prosperidad. Tenemos que aprender este principio. Los que encubren sus pecados, dice Proverbios 28:13, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán
misericordia. ¿Sabes? El no restituir pecado, el no ir y estar a cuentas con esa persona y restituir sobre todo, cierra la bendición. La ventana de los cielos se cierra porque es importante que tú y yo aprendamos este principio de la restitución. Y por último, para cerrar con este tema de hoy, morir al yo. ¿Cómo rompo con esos malos hábitos o esos hábitos pecaminosos? Morir al yo. Mira, para no seguir cometiendo los mismos pecados, debemos desarrollar la disciplina de todos los días, crucificar la carne. Así es, todos los días ir a la cruz. Así que este es el tema 2, esta es la clase 2 y quiero hacer una oración contigo. Quiero orar, oremos juntos. Padre, yo te pido, Dios, que todo aquel que está mirando este video pueda recibir de tu gracia, de tu bendición, de tu perdón. Y que todo aquel que está mirando este video pueda ahora mismo entender que todo mal hábito se puede romper con la ayuda de tu Espíritu y que todo pecado tú lo perdonas porque tú eres el que nos limpias. Nos declaramos libres de todo pecado y de todo mal hábito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente clase. Ánimo con este proceso de sanidad y con estos 12 pasos. Vamos en el paso número 2. Vamos avanzando. Que Dios te bendiga. Adiós.